Es un gusto estar con ustedes en este programa número 100 del Baúl de los Abuelos, y hoy estoy bien contenta porque al llegar al número 100 tenemos pues a nuestro patrocinador, el doctor Ángel Luis Fernández. Doctor, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, Perdón. Susana, muy bien. Un placer estar aquí celebrando contigo la edición número 100 de El Baúl de los Abuelos, que ha sido muy exitosa hasta ahora. Sí, pues yo tengo que agradecer muchísimo a todas las personas que han estado con nosotros participando en todos los momentos, en conferencias, sobre todo en las repeticiones, porque increíblemente es un programa que se ve más en repetición que en vivo, ¿no? Sí, es posible que sí, pero me imagino que es por la hora también que la gente suele necesitar en alguna ocasión verlo en horas de mañana o de otro tipo. Y efectivamente, sí, soy consciente de eso. Pero aún así es un programa muy seguido y a mí particularmente pues me causa una satisfacción especial. Pues siempre le agradecemos el que nos apoye en hacer estas ediciones, que en algunas ocasiones se entrevista al abuelo y en otras ocasiones son vivencias del caminar que tenemos dentro de lo que sería esta parte del baúl. ¿Qué opina usted sobre los abuelos y sobre las tradiciones que estamos pues teniendo? Bueno, pienso que los abuelos constituyen la solera reservada de la humanidad. Es decir, los abuelos son los únicos seres humanos que poseen algo pues que no se puede comprar, que no se puede estudiar, que no se puede heredar y que no se puede prestar, que es la experiencia, ¿no? Y solamente el compartir la experiencia ya de por sí pues supone pues, un aditamento imprescindible hoy por hoy, ¿no? Lamentablemente hay demasiados casos en que no se presta la atención debida a los abuelos, que son además los garantes de la tradición, o sea, son los que han vivido en muchos casos, pues lo que explican, lo que cuentan, lo que narran, lo que exponen, pues no tiene que ver con presupuestos teóricos de ningún tipo, sino son sus vivencias. Han vivido eso, conocen eso, lo saben, ¿no? Lo comparten. Y eso de por sí es importantísimo, ¿no? O sea que para mí el mayor reconocimiento en ese sentido, y pienso que ha sido una buena idea el programa, el recoger pues ese sentido de la experiencia y ese saber que tienen ahí acumulado y que solamente ellos poseen, ¿no? Ujú. Sí, claro, claro. Y también, pues a usted le ha tocado estar en algunas de las ceremonias que me ha tocado dirigir y bueno, pues generalmente son similares, ¿no? Siempre tenemos danzantes, siempre tenemos el fuego, siempre tenemos algo así que hace la riqueza que tiene México, ¿no? Porque aunque son similares a Perú, a Bolivia, a otros lados, eh, pues yo siento que México tiene algo muy especial, ¿no? En esa parte. Bueno, México tiene como especial, en mi opinión, pues una serie de elementos comunes que han sido preservados culturalmente a través de las eras, ¿no? Y, perdón, y bien es cierto que esto ha constituido y constituye todavía pues un patrimonio especial de estos que yo a lo largo de mi vida he llamado, le he dado el título en un momento como cultura nacional, educación internacional, es decir, abrirse al mundo por un lado, pero preservar la cultura autóctona de alguna manera y evitar que se pierda, ¿no? Entonces, la parte que están haciendo los abuelos ahí en México, que es básicamente del boca a boca, yo creo que es una forma importante de garantizar esa pervivencia, esa preservación, ¿no? Porque de otro modo, el pensar que se va a estudiar, que se va a leer, etcétera, pues a veces es un tema absolutamente fútil porque no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esta labor especial de traslado de unos a otros, de reuniones, etcétera, pues siempre
en la práctica, en el mundo práctico, pues siempre tiene unos resultados concretos que son verdaderamente ponderables en todos los casos. Sí, realmente es como usted lo dice, autónomo y además de boca a oído. Por eso le llamamos nosotros tradición, porque va llevando esa particularidad de ser de boca a oído. Nosotros tenemos a lo que nosotros le llamamos chasquis. Dentro de nuestro grupo se existen los peregrinos, que son las personas que llegan solitas, pero que nos encontramos a veces en varios rituales. El chasqui, que es como la persona de abuelo, y es el que va a llevar, de alguna manera, cuando nosotros trascendemos, es el que lleva el conocimiento de haber convivido con nosotros en estas ceremonias, y es el que más recae esa palabra de boca a oído, porque vive constantemente, y la tradición no se puede leer, no se puede nos da conocimiento, sí, el leer la filosofía nahualteca o algún libro que marque sobre eso nos ayuda al conocimiento que se tuvo, pero no hay como vivirlo, la experiencia de vivir día a día en haciendo pues ceremonias, porque dentro de los abuelos existen muchísimas formas. Si existe el curandero o el sacerdote, que es el que se dedica a hacer ese tipo de ceremonias, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, para mí en este conjunto de chasquis y yo y María herederos, ¿no? Pues es algo que está como muy bien estructurado, ¿no? Y son las personas encargadas de llevar el testigo, ¿no? La estafeta, como decís en México, de uno a otro, ¿no? Y cuando yo me refiero al dicho tradicional de boca a boca, me refiero también al hecho de que cada uno de ellos no solo debe escuchar, o sea, sino que debe continuar exponiendo, ¿no? De ahí lo de boca a boca, ¿no? Pero en cualquier caso, qué bien, o sea, que los abuelos están perfectamente organizados entre sí y tienen perfectamente prevista una estructura, vamos a decir que jerárquica de transmisión, que funciona muy bien, que funciona muy bien porque yo veo que se extienden por todas partes, hacen eventos por todas partes y eso siempre es ponderable, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues llegamos a los primeros anuncios de nuestros patrocinadores y no tardamos nadita. Ahorita regresamos. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación Uno a Uno, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz. Fundación Uno a Uno. Y regresando aquí en el baúl de los abuelos, en esta ocasión, en un programa número 100 de festejo de manteles largos, tenemos al doctor Ángel Luis Fernández aquí. Y para los que están entrando ahorita, nuestro patrocinador, a que siempre le agradecemos que nos patrocine este programa. Y bueno, doctor, ¿qué es lo que visualiza usted para el futuro con relación a las tradiciones? Pues pienso que las tradiciones deben ser mantenidas en tanto en cuanto constituyen un verdadero patrimonio cultural, ¿no? Que no puede perderse, ¿no? Y también entiendo, no sé si esto se está haciendo o no, ¿no? Pero entiendo que la preservación por la vía digital y de inteligencia artificial y de estos elementos que contamos hoy,
pues puede ser un anexo importantísimo a tener en cuenta, ¿no? Porque ya, en fin, de lleno en el siglo XXI, creo que hay que dejar documentado absolutamente todo, ¿no? Independientemente de esa tradición ancestral de hacer el boca a boca, ¿no? O sea, que en ese sentido yo no pienso que esto decaiga nunca, ¿no? Pero sí hay que estudiar las formas de proyección, de promoción y de enseñanza, de manifestación, para que todo el mundo de alguna manera pues, sea consciente de esto. Y en ese sentido, tampoco ignoro si se está haciendo o no, pero siento que esto debería llevarse a las escuelas, ¿no? A las escuelas como una materia para saber dónde se está, de dónde se procede y hacia dónde se va y desde qué punto estamos partiendo, ¿no? Y si se lleva a las escuelas, pues evidentemente alguien debería pues intentar hacer un currículum de alguna materia especial, o sea, cultura ancestral o con el nombre que se decida, y hablar de ello a los niños, ¿no? Sobre todo porque hoy por hoy se está dando una circunstancia que yo he comprobado personalmente y que es lastimosa, y es el hecho de que en una mayoría significativa de hogares, los niños no saben nada de sus propios abuelos, de consanguinidad, ni siquiera de sus padres. O sea, se han hecho ejercicios y se han mantenido experiencias de tipo sociológico con niños de primaria y secundaria para llegar a la conclusión de que pues, no sabían en qué había trabajado su abuelo, no sabían si había tenido algún logro, si se había destacado por algo, no sabían pues, actividades que realizan sus padres puntualmente, y esto es alarmante y es grave, ¿no? Por esa razón, una manera de garantizar eso es imponiendo, como parte del currículum, pues una materia que tenga que ver con la cultura ancestral. Y de esa manera, pues preservarla, ¿no? Y tenerla perfectamente documentada. Sí, claro, ese es algo muy lamentable, pero es una buena idea. La verdad no creo que se esté haciendo, pero es una muy buena idea y creo que la Fundación Uno a Uno está haciendo algo en relación a esto, porque este programa de alguna manera va a dejar huella de lo que, cómo nacieron, cómo vivieron algunos de los abuelos. Y bueno, pues esto va a ser de alguna manera algo que las personas pueden llegar a buscar, estas entrevistas que se hacen a través de la fundación y los seminarios que de alguna manera se van a implementar sobre hablar sobre esta educación, ¿no? Hay muy pocas escuelas, sé de una de San Miguel de Allende que tiene una primaria secundaria, que tienen una pirámide, que hablan de esto porque nos han invitado a participar y nuestra institución, la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage, sí contempla materias como temazcal, como medicina tradicional indígena, como medicina tradicional en el contexto de la antropología médica, aparte de la historia, y además los alumnos tienen que ir mínimo a 10 ceremonias. Y entonces, de alguna manera, ellos empiezan a aprender. Tenemos alumnos que se dedican directamente a la medicina tradicional y que han venido a graduarse con sus trajes típicos, que eso ha sido así preciosísimo para mí, que pues a mí me encanta, y que siempre en todas las graduaciones que tenemos, pues existe alguien que lleve el poposhcom y que haga pues el ritual que nosotros generalmente hacemos, aunque sea corto, pero lamentablemente, pues eso es muy poco, ¿no? Es muy poco y Mm. nosotros siempre decimos que dentro de la institución hablamos de la enseñanza hacia el sanar el cuerpo físico, pero también ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental y ese cuerpo divino, espiritual. Y en ese proceso de enseñar la parte espiritual, pues es donde entra todas estas eh, enseñanzas que realmente son llenas de valores, ¿no? Y usted tiene un Sí. libro de valores. Sí, yo pienso que debe hacerse algún tipo de gestión con la administración del Estado para que esto se incluya a nivel general.
pero conociendo el funcionamiento de estas instituciones, pues a lo mejor lo que resulta más sabio, prudente y efectivo sería contar en algún punto, en este caso del territorio mexicano, con una escuela piloto, es decir, un colegio piloto de niños de primaria y secundaria, y negociar con ellos, de alguna manera, la implantación de esta materia como complementaria, porque en general los sistemas educativos de los países son rígidos, pero no tanto como para impedir que se cree una línea de trabajo, aunque sea a nivel extracurricular, extraescolar, ¿no? Pero creo que eso sería eficaz, como digo, e interesante, porque se generaría ahí un currículo y entonces sería más fácil presentar como evidencia ante las instituciones del Estado, decir, mira, esto lo hemos estado haciendo en tal escuela, ha tenido o tiene un éxito, se puede comprobar, pueden ir allí y los estudiantes pues están alerta y al tanto de cuál es su país y cómo ha funcionado y de cuál es la historia, ¿no? Esta otra historia que habitualmente no se cuenta, ¿no? Porque en realidad, si te fijas, hay algunos aspectos curiosos en la educación que hay que revisar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un currículum, ¿no? O un diseño curricular de algún tipo, jamás se cuenta con los muchachos, ¿no? No se cuenta con los niños. Son los adultos los que lo hacen y claro, lo hacen a su medida y según Dios les da a entender y demás. Y a veces esto pues puede resultar contraproducente, ¿no? Hay que contar con ellos, hay que hablarles, eh, hay que hacer encuestas, o sea, hay muchas cosas que hacer. Y en estas cuestiones de la tradición, pues desde luego no estaría mal, pues eso, documentar y hacer bien, con textos, con material videográfico, complementario, presentaciones, etcétera, todo un planteamiento para que no se dé ese caso de que los niños saben pues la historia, digamos, de su ciudad y lo que pasa en su ciudad, no tienen ni idea del campo, ni de dónde viene uno, ni de culturas ancestrales que han pervivido y que han generado la inercia que conduce hoy a la sociedad actual. Entonces, siento que esa es, o que ese debe ser un legado importante que hay que cultivar y que no quede solamente, pues eso, en exposiciones ocasionales, eh, rituales para unos pocos, etcétera. Creo que esto debe ser irradiado, o sea, que tiene que ser ramificado, ¿no? Y una idea que se me ocurre es esa, es decir, alguien que a lo mejor pues dirige un centro privado, un colegio, algo, y que no tiene inconveniente, decir, oye, vamos a hacer un currículum para que tú lo impartas aquí como materia y en este centro que será piloto a todos los niveles, y vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo reciben los niños, cuál es el impacto que tiene, sobre todo a nivel social, con sus familias, padres, entorno en el que se mueven, y ver qué pasa. Y ya en un futuro, pues presentarlo a las autoridades. Esto es lo que hay, ya lo hemos probado en uno o varios sitios, estos son los resultados y sentimos que esto pues debe ser llevado a un programa de gobierno en el capítulo de cultura, no de educación, sino de cultura. Claro que sí. Y bueno, vámonos a unos pequeños anuncios comerciales de nuestros patrocinadores y ahorita regresamos. No tardamos nadita. La Fundación 1 a 1 se encuentra legalmente establecida en los Estados Unidos, con personalidad jurídico-legal bajo el nombre Fundación 1 a 1 Foundation. Su dirección es 11726 209 Street, Lakewood, California, 90715. Su email, the1a1foundation@gmail.com. Su teléfono 213-802-7431. Su página web www.1a1foundation.org. Para donaciones a través de Patreon es de IGEWE. A través de PayPal
theoneifoundation@gmail.com. Su banco, Bank of America. Cuenta corriente número 32 51 69 38 5202. Routing number 02 60 09 593 para transferencias. Y regresando aquí en el baúl de los abuelos con el doctor Ángel Luis Fernández en este programa de festejo, en este programa número 100, que la verdad, pues yo me siento muy privilegiada de tenerlo, me he divertido muchísimo, porque creo que los programas son para divertirse, y yo me divierto muchísimo contactando con abuelos, incluso que tenía ya mucho tiempo de no estar con ellos, aprendiendo de lo que me dicen. Y esta parte que nos está hablando sobre la educación, de poder llevar esta tradición, sí me parece una excelente idea. Ojalá que se pueda, yo en lo particular, igual y lo propondré cuando cambiemos de gobierno, porque en este gobierno, bueno, nos toca ahora También, por el presidente. sí, también creo, no sé si a lo mejor está hecho, ¿no? Pero también creo que sería necesario disponer en algún lugar de, de un centro de documentación de todo esto que se está haciendo, ¿no? Y en ese centro especial de documentación, un centro de recursos, ¿no? Para todas estas cuestiones de la tradición, pienso que sería importante tener un, como llaman los americanos, de Hall of Fame, un salón de la fama, que no se llamaría así, pero con las referencias y las fotografías de todos los abuelos de los que se tiene constancia, ¿no? Y una pequeña nota abajo de quiénes son o quiénes fueron y bueno, una semblanza básica de cada uno de ellos, de manera que eso esté contemplado en algún sitio donde uno pueda ir a ver y encontrarse con, bueno, pues aquellos pioneros que hicieron posible pues ese mantenimiento del acervo cultural de una nación, en este caso, ¿no? De un pueblo. Bueno, se supone que se tiene a través del Instituto Nacional Indigenista. Hace poco hicieron un evento donde, no me acuerdo si lo hice como programa también, o creo que no, sobre un reconocimiento que nos dieron en vida, el Instituto Nacional Indigenista con la UAP Ujú, y el Consejo no, el CONCITEP, que es el de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y ujú. nos dieron un reconocimiento en vida, pero estaban ahí como todos revueltos, y yo creo que sí se debería de catalogar, porque Sí, sin nosotros duda. hablábamos de que estaban los artesanos, estaban las textileras, estaban Ujú, las de la gastronomía, y estaban los curanderos, pero incluso dentro de los mismos curanderos, pues están los chupadores, están los hueseros, la que hace las limpias, en fin, y los sacerdotes. Y nosotros somos digamos, del grupo de los sacerdotes, donde nada más hacemos los rezos ujú. la presentación de los rituales, ¿no? Pero el que carga, digamos, la energía Ujú. de las cosas que se van a exponer dentro de alguna ceremonia. A veces nada más son específicamente ceremonias de puro rezo, como la Sí. que acabamos de tener, ¿no? Yo me refiero básicamente pues a un lugar en que concentre pues la evolución histórica de todo eso. O sea, quiénes fueron los primeros abuelos que empezaron a promover esto, quiénes son los últimos, y una vez al año, pues los abuelos que están o que ya no están y pasan a ese hall Ujú. de referencia, de reconocimiento, ¿no? Un lugar pues tipo museo, ¿no? Al que se pudiera ir y donde todos ellos están, ¿no? Y en No, no algún lo sitio que tenemos. se concentre No, todo. Creo que eso es importante.
Creo que eso es importante para el mantenimiento de esa cultura milenaria, ¿no? Es que también México es muy grande y entonces tenemos Sí. tantos pueblos diferentes. Bueno, Yo pero hay un pueblo, perdona que te interrumpa, debe haber un sitio eh, o debe haber un acuerdo sobre un sitio en el que haya nacido México. Es decir, ese sería el lugar para instalar algo así. Un sitio, aquí nació México y de aquí bueno, surgen todos los pueblos de México, ¿no? es que es bien difícil eso, porque se tiene, por ejemplo, donde se está la cueva, donde dicen que salieron los 7 pueblos que Ujú. formaron a México, el Chicomostoc se llama, pero aún así la localización del Chicomostoc está peleada por varios pueblos, porque unos dicen que está por las 7 luminarias en Valle de Santiago, otros que no, otros, y yo hasta he escuchado que aquí en Puebla también hay un Chicomostoc, hay una cueva que tiene 7 vertientes, y entonces está como que muy difícil, pero yo creo que sí se podía proponer, por ejemplo, ahora en los consejos de Ujú. las gobernaturas que hay, proponer algo que cada gobernador pueda hacer por su propio estado, Sí, porque esa es parte de la grandeza que tenemos, ¿no? No somos los mismos que los guiráricas, y los sí, guiráricas no son los pero mismos que los raramuris. bueno, pero es que por ese sistema nunca habrá acuerdo, ¿no? Entonces hay una solución salomónica en esto, que sería el punto de inflexión donde se encuentran todas las coordenadas del país, es decir, cuál es el centro geométrico del país. Es Y ese, Querétaro. Hay y un ese, punto en Querétaro bueno, que bueno, habla pues de ese, eso, ese centro geométrico pues, reuniría todos los requisitos. Este es el centro de México y nadie podría decir que no lo es. ¿no? Incluso hay una piedra y un monumento, o sea, está muy Bueno, cerca de Peña de pues Bernal. ahí. Bueno, pues ahí sería, perdón, el lugar ideal para decir esto está en el centro neurálgico de México. Es decir, este es el corazón de México. De aquí salen todos los radios y radian todas las carreteras a todas partes. Perdón, y todas coinciden aquí. Entonces esto, digamos que estaría legitimado para ser el lugar donde se instalase esto. Yo creo que eso hay que hacerlo. O sea, tenéis que hacerlo antes o después, porque es ofrecer una referencia válida y no despistar a la gente de que no saben si este pueblo es mejor que el otro, o este empezó antes, o si sigo yo a un abuelo de aquí y no sigo al otro, porque es, o sea, hay que hacer algo de concentración. Claro que En mi sí. opinión, en mi opinión. Sí, yo creo que es una muy buena idea, yo la voy a proponer. Y bueno, nos tenemos que ir a unos pequeños anuncios de nuestros patrocinadores y ahorita regresamos, no sin antes agradecerle a nuestro querido Jorge Ureña, nuestro querido Jordi, que siempre nos apoya en que quede súper bien este programa. Ahorita regresamos, no tardamos nada. Y regresando aquí en el baúl de los abuelos, en este programa número 100 de festejo con el doctor Ángel Luis Fernández, pues muchas gracias por las aportaciones que nos da, pero bueno, usted siempre tiene algo, algunas visiones hacia adelante y bueno, parte de lo que yo le he escuchado es que
comenta que no nos vayamos hacia la comuna, ¿verdad? Hacia la comunidad, que es lo que ahorita los pueblos nos están diciendo, ¿no? Que tenemos que regresar a la comuna, que tenemos que estar todos unidos, y de hecho hemos forjado un nombre que estamos diciendo es la unión en la diversidad, porque si bien es cierto, estamos aprendiendo a respetar la ideología del hermano, la ideología del otro que llega con nosotros. Entonces, ¿qué nos dice con relación a esto que no debe de ser en comunidad? Me gusta eso de la unión en la diversidad, ¿no? Yo hace mucho tiempo que estoy planteando y hablando en la medida que me escuchan y que me permiten que hay que poner los ojos en el campo, hay que poner los ojos en lo que, en el modo en que eran antes las cosas, ¿no? Las ciudades no tienen futuro de ningún tipo, ¿no? Y personalmente siempre me ha inquietado el hecho de intentar domesticar a ciertas comunidades y tribus. En muchos casos me consta que sin contar con ellas, ¿no? Entonces mi pregunta al aire siempre había sido esa, es decir, vosotros estáis intentando pues atraer al sistema, a estas comunidades, sin haberos sentado con ellos, a ver si ellos quieren o no quieren, ¿no? Claro, les habláis de seguros, de la seguridad social, de un salario, no sé qué, y hay muchos, porque he conocido y conozco casos puntuales, ¿no? Que simplemente no quieren eso, o sea, no quieren, prefieren estar sin salario, sin seguridad social y sin nada, y estar con sus costumbres de siempre, ¿no? Y luego conozco casos también puntuales que son muy significativos en los principales países del mundo, en algún momento, que se hicieron construcciones sociales para las personas de bajos recursos, ¿no? Les regalaron incluso apartamentos y otras posibilidades para establecer un modus vivendi adecuado, ¿no? Y quieres creer que al cabo de un año o dos se habían ido y tal, decidieron o venderlos o alquilarlos y volver a donde estaban antes, porque esa era su vida y allí estaban bien y se sentían cómodos allí. O sea, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que el futuro está en el campo y no está en comunidades siquiera, sino está en individualidades, en grupos humanos que tienen pues, a sus familias o incluso personas que viven en soledad porque sí les gusta, y eso funciona mejor que la colectividad, que la generación de comunidades, ¿no? Por otra parte, también me he encontrado muchas veces con situaciones en las que determinados emprendedores pues se plantean a lo mejor pues hacer aldeas ecológicas y todo esto, y bueno, yo siempre me he mostrado contrario a esto, ¿no? Porque en definitiva se trata de repetir la misma fórmula de las ciudades, pero a escala menor, reducida. Pero también en esos lugares, pues también hay uno que va a fungir de alcalde, otros que van a estar de concejales, van a tener que negociar servicios comunes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo, en mi criterio y opinión actual, eso es contraproducente. Nunca conducen a un bien común perfectamente establecido y que se manifieste de igual modo para todos. Claro, claro, a mí me tocó estar hace unos días en el estado de Hidalgo, en Pachuca, directamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en un congreso que me invitaron para hablar sobre el turismo, y para mi sorpresa, estaban catalogando un nuevo concepto que yo no lo tenía, que era el concepto de hotel espiritual, más o menos, una cosa así, donde se estaban yendo a pueblos mágicos para, digamos, vender precisamente la cultura. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo en este momento de mi vida estoy cuestionándome seriamente el concepto de turismo, ¿no? Sobre todo porque turismo implica aglomeración y yo estoy en contra de las aglomeraciones, ¿no? Turismo implica masificación, implica tener a todo el mundo junto, ¿no? Entonces yo echo de menos, yo viví un turismo cuando era niño distinto,
que era el turismo de familia, es decir, aquel que vivía en una ciudad y en verano que tenía tiempo, iba al campo, donde no había a lo mejor más nadie, iba al campo con los abuelos, ¿no? Y pasaban allí unas vacaciones extraordinarias, sin ruido, sin estridencias, sin nada, y viviendo y comiendo de lo que aportaba la propia naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no soy nada partidario en este momento de todo lo que suene a turismo, aglomeración, a masificación, del tipo que sea. Llámale turismo espiritual o turismo social o turismo económico, como quieras, ¿no? No estoy nada de acuerdo en eso, ¿no? Eh, Prefiero pensar en volver a los orígenes y, y a veces sueño con esa posibilidad de tener a un amigo pues, en algún lugar lejano, en una montaña y poder ir para allá pues, una semana con él, pues eso, sin ruido, sin música, sin gritos, sin escándalos, ¿no? Sin gente gritando. Y si se trata de una playa, pues sin pedir permiso para ir al agua, porque está tan lleno de gente que tienes que ir pidiendo autorización, ¿no? Para pasar entre ellos, ¿no? Y para mí eso al día de hoy, pues no solo no es turismo y no es descanso, sino que es todo lo contrario. Es una forma, pues, de generar en mí tensión y, y de generar hasta preocupación por la propia supervivencia, porque en las aglomeraciones ya sabes, o sea, te vas por la calle, no sabes si te roban, si te increpan, si te cobran de más en un restaurante. Yo no estoy por la labor para nada hoy por hoy de ningún tipo de turismo. Bueno, para mí fue una sorpresa ver algunos hoteles dentro de unas cuevas. Entonces yo decía, no, tengo que ir a conocerlos, Ujú, no ver esa parte de decir, wow, la comodidad de un hotel de 5 estrellas metido en ujú, una cueva. Y yo dije, wow, esto me gusta. Y bueno, además vender que sí, el tiempo de que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí muy cerca en Guamantla y hay una noche que la gente no duerme porque están poniendo los tapices de flores y de lo que están haciendo, que es una cosa bellísima, y caminar por ahí después, cuando ya está todo eso plasmado, es una belleza, y esto se hace en Tlaxcala. Pero bueno, nos vamos a unos pequeños anuncios comerciales y ahorita regresamos, no tardamos nadita. Y regresando aquí al baúl de los abuelos, en este programa número 100, que es para mí de veras un agradecimiento para usted, que nos dé la oportunidad de poder hablar de estos temas tan importantes en mí y en mi vida, y poderlo compartir con todas las personas que nos siguen y que cada día se van sumando más. Bueno, pues hablando de otro tema, sobre los curanderos, ¿cómo ve usted la visión de la nueva medicina
que realmente no tiene mucho, más bien es regresar a los orígenes de la medicina ancestral, energética. Yo la nueva medicina la veo como medicina del alma, ¿eh? Y la veo como medicina fundamentalmente preventiva, es decir, ya vemos a dónde ha llegado la medicina hoy, que es una medicina bueno, de ofrecer, eh, digamos, remedios puntuales, ¿no? Al final de un proceso y no al principio. Es decir, hoy por hoy las medicinas se caracterizan por eso, o sea, tú tienes algo y entonces pues te dan cualquier tipo de terapia para curar ese algo, ¿no? Pero no se preocupan de qué fue lo que motivó ese algo. Entonces siento que la medicina tiene que empezar ya a centrarse en, en la consideración y estudio de todas las circunstancias, todos los componentes circunstanciales que actúan sobre una persona, porque de ahí posiblemente vengan todos sus males. Es decir, dónde vive, con quién vive, si tiene compañero o compañera o hijos, o cuáles son sus amigos, dónde trabaja. O sea, todas esas circunstancias que le rodean son habitualmente las que generan las enfermedades, ¿no? Porque hay siempre un componente de tipo psicosomático que hay que tajar en origen. Entonces, pienso que ese es el futuro inmediato, ¿no? Respecto de los curanderos, si ellos son capaces de influir de alguna manera sobre el paciente para conocer estos detalles, entonces les podrán ayudar. Pero siento también que un curandero debe dejar claro al paciente de turno que el cuerpo es el del paciente. El curandero no tiene control de ese cuerpo. Quien tiene control es el paciente. Tiene que tener en cuenta también que el paciente puede no tener las capacidades suficientes para explicar, a lo mejor no sabe qué es lo que está sintiendo, porque a fin de cuentas el cuerpo es de él y ningún curandero puede introducirse en el cuerpo de nadie para saber cuáles son los síntomas y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, un buen curandero debería ser capaz de extraer, de intuir, de saber un poco qué es lo que está motivando ese cuadro clínico en un momento determinado y actuar para corregirlo, ¿no? De manera que si nos encontramos con personas que sean capaces de ir hacia atrás, de deslizarse hacia el pasado y ver qué ha sucedido con esta persona, porque a lo mejor el mal que tiene pues viene motivado por un problema de la infancia, por un divorcio a destiempo, por conflictos personales con sus hijos, por la falta de amigos sinceros, por un trabajo que no le corresponde, donde está siendo explotado a lo mejor. O sea, hay una serie de aspectos que son tan fundamentales como previos a toda consideración, ¿no? Y aparte de esto, que en mi opinión este es el remedio más importante, o sea, diseccionar a la persona y conocer el mal que le aqueja por las circunstancias por las que ha pasado, ¿no? Y entonces, hablar y reconocer y demás. Siempre he pensado yo, Susana, que eh, realmente la mejor medicina del alma es la medicina de la comunicación, de mirarse a los ojos, sobre todo de la medicina del tiempo, de tener tiempo para la persona, dejar que la persona se desahogue, que te cuente, etcétera. Y lo demás, yo entiendo, con todos mis respetos a todos los que hacen esto y demás, que es absolutamente accesorio. Es decir, el proporcionar cualquier elemento, desde los fármacos de la medicina alopática hasta los componentes aparentemente naturales que usa la otra medicina, para mí eso es accesorio. Es decir, funciona en un momento dado, pero volvemos a lo de antes. Es decir, si no vas al nacimiento del río a averiguar por qué ese río baja negro y te dedicas a tratar el río en la desembocadura con filtros para que cuando llegue al mar esté menos negro, pues no hacemos gran cosa. O sea, hay que ir al origen, a donde está la fuente, a ver qué ha pasado allí, quién ha instalado allí un lavadero de carbón o de lo que sea, y buscar esa causa, eliminarla, y entonces se acabó el problema, ¿no? Y no hay que estar pendiente permanentemente
como hace la medicina alopática actual, que es una especie como de seguro, ¿no? O sea, te enganchan y todos los meses a pagar tanto o a consumir tanto, en fin, hasta que Dios decida, como decía una amiga mía, ¿no? Claro, este es algo que también hemos tratado de proponer, pero sin muchos avances. El que se hiciera como se hacía antes, ¿no? Antes le pagaban al curandero, al médico, para que mantuviera a la familia sana. Y cuando se enfermaba, pues no le pagaban. Y ahora es al revés, ¿no? Y yo creo que eso es algo. Y también el proceso del amor, ¿no? Cuando uno hace las cosas por amor, por servir, eso como que siempre da algo, ¿no? Y el problema es que la gente deja de vivir el día de hoy y por Sí, eso deja de ser feliz. para mí eso es fundamental, o sea, es incluso un concepto físico, ¿no? En la medicina se debería triangular la actuación con tres conceptos: espacio, tiempo y amor. Espacio es tener el lugar donde tú recibas, que sea un lugar cómodo, confortable y que no inspire recelos al paciente, ¿no? Hay muchos consultorios y muchos hospitales que tú entras allí y te enfermas solo del ambiente que hay, las paredes pintadas en gris, barras en las ventanas. Entonces el espacio. Un espacio confortable, relajado, es fundamental. El segundo, tiempo. Tienes que dedicarle tiempo. No puedes estar mirando el reloj o como hacen en Estados Unidos, tener a la secretaria, mire, usted me avisa cuando lleguemos a y media, ¿no? Y cuando está el paciente en el mejor momento, explayándose y tal, toca la puerta de la secretaria, doctor, son y media. Bueno, interrumpimos esto hoy, continuamos al día siguiente, eso no puede ser, ¿no? Y finalmente, amor, o sea, volcar todo el amor que puedas. Y el amor, pues también influye en otros componentes. O sea, si quieres, pues a lo mejor la persona que llega no tiene con qué pagarte. Pues el amor es atenderlo, dedicarle el tiempo en el espacio y no pensar ni mencionar nada de eso. Váyase usted para casa. ¿Qué le doy? Nada, no me tiene que dar. Le voy a regalar un pañuelo, no me tiene que regalar nada. Usted me ha regalado con su presencia aquí, me he sentido muy bien y si en algo le he podido ayudar, fenomenal. Váyase usted para casa, buen hombre, que todo está bien y si sucede alguna cosa me llama, aquí tiene mi teléfono. O sea, esos tres componentes, esa triangulación es esencial. Espacio, tiempo, amor. Sí, qué precioso. Con eso nos quedamos para irnos a unos anuncios comerciales y ahorita regresamos. No tardamos nadita. Y regresando aquí en el baúl de los abuelos, programa número 100 de festejo de manteles largos con el doctor Ángel Luis Fernández. Y bueno, pues, ¿qué nos puede decir? O sea, ya sé que nos ha aportado muchas cosas que realmente voy a apuntar para proponer, pero en esta parte, digamos, porque a veces la gente también vive en la ilusión. Y yo siempre les digo, cuando tú vives en la ilusión, irremediablemente te vas a desilusionar. Cuando vives en el amor de hoy,
en el amor de hoy, pues no tienes por qué desilusionarte, porque pues nada más vives hoy, ¿no? Entonces todo lo que te llegue, pues es añadidura, es bendiciones, es vivir feliz. Y, y siendo honesta, muchos de las enfermedades son por esa desilusión, por ese control que las personas quieren sobre la otra persona, hijos, esposos, amigos, no sé. Y eso enferma, porque sí se ha comprobado que la gente se enferma de las emociones. Pero yo a veces digo, no nada más de las emociones, sino del pensamiento, miento al pensar, o del sentimiento, miento al sentir, pero también de no estar conectados con una fuente espiritual, llámele como le llame. ¿Qué nos dice de eso? Bueno, yo creo que las ilusiones, los anhelos y los sueños son fundamentales en esta historia. Hay que cultivarlos, ¿no? Pero también hay que darse cuenta que la vida no tendría mucho sentido si todo fuese cumpliéndose a rajatabla y no hubiese altibajos, ¿no? Es decir, que ya sabemos a niveles cuánticos cómo funciona toda la manifestación de la materia, ¿no? Es decir, las ondas tienen valles y tienen picos, ¿no? Y a un pico le sigue un valle, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, o sea, es el contemplar el fracaso como lección es imprescindible, diría yo, porque si te fijas, cuando hablamos del verbo progresar, el concepto de progreso, ¿qué es el progreso? Pues el progreso solo tiene sentido y solo existe, tanto a nivel factual como a nivel léxico, si consideramos una base que está conformada por el error, la equivocación y el fracaso. Esa base del error, la equivocación y el fracaso es la base que en física teórica consideraríamos como punto de partida de un vector que surge de ahí, que parte de ahí y conduce a una utopía. La utopía, que era algo como inalcanzable, etérico, etcétera, cuando llegas a la utopía y la superas, dices, pues esto no era como me lo habíamos planteado, ¿no? Y no podríamos hablar realmente de progreso sin esa base. Entonces, el error, la equivocación, el fracaso es legítimo, es necesario. Esa es la lección, porque es que si no, no habría lecciones. Estaríamos aquí triunfando siempre, pero sin lecciones de ningún tipo. ¿De dónde surgen las lecciones? ¿De dónde surge el aprendizaje? ¿De dónde surge aquello que vamos a guardar como experiencia, que es lo que hemos venido aquí a buscar? Del error, de la equivocación, del fracaso. Entonces, eso es importantísimo. Y en ese sentido, pues mantener ilusiones, mantener sueños, etcétera, es fundamental. Yo acabo de escribir hoy algo en ese sentido, es decir, vuela tan alto como te permitan tus sueños. Sueña, porque eso es lo que va a marcar tu destino, tu velocidad, ¿verdad? Y la dirección que debes de seguir. Son tus sueños, tus anhelos, tus ilusiones. ¿Que vas a tener desilusiones? Naturalmente, pero eso es parte del plan. Y eso es parte del plan. Eso es como estar, pues, en fin, queriendo pasar una pelota de mano en mano y solo tienes una mano, ¿no? Pues no, o sea, tiene que ser así, o sea, sube, baja, sube, baja. Y ese es el aliciente, esa es la salsa de la vida. Claro. Sí, qué bonito. Es un concepto hermoso realmente, porque sí es cierto. Yo recuerdo que en una ocasión me explicó sobre como los bonos, ¿no? Que si uno se caía, pues tenía 100 bonos, y si no se caía, Sí, pues nada más tenía 20, ¿no? claro, es que realmente, ¿a qué venimos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida aquí? Experiencia. Pero experiencia que todas buenas, no, todas buenas no, o sea, pues sobre todo porque ese concepto del bien y el mal no existe, ¿no? Unas en un sentido, otras en otras, ¿no? Porque además es todo así, o sea, todo lo que a lo mejor en un momento dado es bueno para ti, a lo mejor resulta malo para alguien, ¿no? Entonces, ese altibajo es lo que necesitas para mantener el equilibrio. ¿De qué equilibrio vamos a hablar? ¿De qué estabilidad si no hay dos polos? Para hablar de equilibrio necesitamos los dos polos. Es importantísimo.
para hablar de estabilidad también. Para hablar de armonía también necesitamos los dos polos, porque hablamos de una referencia respecto a otra cosa. Y para hablar de resonancia también necesitamos una base. Y esa es la base de sustentación de la vida. Y nosotros necesitamos de eso. O sea, eso es fundamental. Yo creo que si a alguien se le quitase, protestaría. Porque decía, ya me aburre de que vaya todo bien, ¿no? Necesito que algo me vaya mal para constituir un aliciente y que me empuje, porque es que si no, no me muevo. O sea, si La va todo sal, bien, voy a estar ahí sentado mirando a las moscas y riéndome de mí mismo y, en fin, congratulándome en mi propio éxito. Eso no vale, ¿no? Eso no sirve para nadie. la sal de la vida. La sal de la vida, literalmente. ¿Mm? Así que habríamos de Bueno, decir que no hay azúcar sin sal. así es, así es. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo, doctor, y la verdad yo le agradezco muchísimo todos estos 100 programas que han sido bien emocionantes. Ay, me emociona, pues, y bien emocionantes, bien llenos de amor, de servicio y de que la gente conozca lo que es la vida de la tradición, del ritual y del amor. Bueno, aquí también quien tiene que agradecer soy yo en nombre de la Fundación por haber iniciado el programa, haberlo mantenido y sobre todo pues eh, por la cantidad de temas que has tocado, ¿no? Y el empeño que has puesto y también tendría que decir yo pues ese entusiasmo y esa ilusión que pones en todo. Así que muchas felicidades por nuestra parte y vamos hacia los 200 programas. ¿Mm? Así es. Vamos hacia los 200 y bueno, pues es el momento de terminar, no sin antes recordarles que los espero la próxima semana aquí en el Baúl de los Abuelos con otra sorpresa más, con el 101 y iniciando otra vez la cuenta y en viernes 8 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche en Santo Domingo. Así que les mandamos un beso. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.